Pastor Javier, adelante con la oración de inicio. Muchas gracias. Amén. Primeramente, Dios les bendiga a todos ustedes, pastor. Gracias por seguir ahí adelante. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa noche que tú nos permites, Señor, estar aquí para estudiar tu bendita palabra, bendito Dios. Yo te pido que tú le des la gracia, la sabiduría, Señor, el entendimiento. Una vez más, Señor, a nuestro pastor, bendito Dios Andrés, para que él sea, Señor, llevando este mensaje a nuestras vidas, Señor, y que quede impregnado, Señor, y a sí mismo lo podamos, Señor, extender en toda la congregación, Señor, y a las personas a nuestro alrededor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, muy bien, muy Amén, bien. amén. Bueno, el entrenamiento es ahorita. Pastor, se le silenció el El entrenamiento, gracias. El entrenamiento es ahorita el 28, 29 y 30, ¿sí? A ver, yo quiero hacer una claridad aquí a algo muy importante. Y es que en algún momento yo fui a dar un entrenamiento a una zona, ¿sí? Y llegaron otras personas con un corazón, pues con sus motivaciones correctas, y dijeron, ese entrenamiento es lo mismo, ¿sí? Y quiero decirles que este entrenamiento, aunque sea el camino de salvación, nunca va a ser lo mismo. Siempre, siempre vamos a ver el camino de salvación a través de toda la Biblia, ¿sí? Así que si de pronto alguien cree que ya recibió el entrenamiento una sola vez, los discípulos recibieron entrenamiento 3 años seguidos, desde la mañana hasta la noche, durante 3 años, todos los días, viendo, oyendo y caminando con Cristo. Entonces, el éxito del entrenamiento continuo es que se graba. Ok, me están apagando el micrófono, por favor, no me apaguen el micrófono. Entonces, todo lo que es continuo y repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo se graba. Por ejemplo, leamos Filipenses capítulo 3, versículo 1. Alguien que me lea rápidamente la escritura de Filipenses capítulo 3, versículo 1. Porque si queremos marcar un legado y si queremos golpear con fuerza el poder de las tinieblas, tenemos que tener todos una misma voz, una misma lengua, unas mismas palabras, un solo corazón, ir en una misma dirección. De lo contrario, vamos a ir como un barco cuando lo lleva el viento, ¿sí? Allá arranca. Entonces tenemos que tener una ruta clara. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Amén, pastor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Exacto. Entonces, ¿por qué hoy en día hay tanta enseñanza que no tiene nada que ver con Cristo? Porque siempre están buscando que el vino nuevo, que esto nuevo, que esto nuevo. Para Pablo, nada de eso lo impactaba. Él siempre quería era enseñarles las mismas cosas, es decir, lo que realmente tenía que traspasar de generación en generación. Así que ese es el modelo que nosotros debemos tener. Y no importa cuántas veces cojamos el entrenamiento, cuántas veces tomemos el entrenamiento, es importante repetir, repetir, repetir. Lo vamos a ir viendo siempre a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y esto va a tomar lugar en nuestros corazones. Así que si escucha una vez más algo que ya escuchó y se siente como, otra vez esto, bueno, tiene que escucharlo hasta que ya no piense de esa manera. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor nunca se escuchan, nunca se cansan de escuchar las mismas palabras del Señor Jesucristo. Amén. Y es la única manera de poder transmitirlo de generación en generación. Así que pedimos a las personas que están en este equipo, por favor, que nos acompañen a este entrenamiento. Es el 28, 29 y 30. Víctor, ¿te gustaría estar en este entrenamiento, cierto? ¿Te gustaría poder viajar desde Venezuela para poder compartir? Sí. Es lo que más deseo. Exacto. Y hay personas que están cerca y les cuesta ir. Entonces vamos a poner ese corazón. Vamos a poner ese corazón
Vamos a ir septiembre 28, 29 y 30, hora de 9 a 12:30 y de 1:30 a 5:30. Nuestro pastor Leonardo, él en el último entrenamiento de Ciudad Bolívar, él recibió respuestas de parte de Dios y él se paró enfrente de los que estábamos allí y Dios abrió su corazón para él empezar a organizar toda la logística de los diferentes lugares donde vamos a estar dando el entrenamiento. Esas son las respuestas de Cornelio, cómo él preparó allí para que Pedro llevara el evangelio también. Así que cada uno a través de este entrenamiento va a encontrar sus respuestas, ¿sí? Porque no solamente se trata de ir a llevar un mensaje, sino que todo esto requiere de economía, todo esto requiere de logística, todo esto requiere de un equipo de trabajo, todo esto requiere de gente también que ayude allí a extender a través de sus palabras lo importante que es este entrenamiento para las iglesias y sobre todo para el cuerpo pastoral. Así que les pido por favor con todo mi corazón y con todo mi cariño que agenden estos 3 días. Algunos están trabajando, entonces si pueden sacar, por ejemplo, 3 días de las vacaciones, 2 días de las vacaciones, saquen 2 días de las vacaciones, pidan permiso, realmente vale la pena. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Y este entrenamiento va a ser en Suacha, dice Casa de las Botellas, dice Suacha. Y vamos a estar trabajando con el pastor Ovidio, también es misionero, y con el pastor Alejandro, también es misionero. Ellos son maestros también para la evangelización mundial. ¿Sí? Y el propósito de nosotros, yo quiero decirles algo, el propósito de nosotros no es quedarnos con esto. El propósito de nosotros es que se levanten maestros, porque para hacer la evangelización mundial se necesitan miles de maestros que se levanten. Pero a mí me exigieron un compromiso. Me dijeron, Pastor Andrés, levanta misioneros y levanta maestros que enseñen de la misma manera que tú enseñas. Entonces, para usted saber de qué manera yo enseño, necesita caminar conmigo, necesitamos ir juntos. También les digo, saquen pasaportes, vayan haciendo un ahorro en sus iglesias allí, en un cochinito, aquí les decimos marranito, otros lugares en cochinito, vayan haciendo un ahorro en sus iglesias para misiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como pastores tenemos que seguir las mismas pisadas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía todos los ministerios, entre los cuales también tenía el ministerio de misión, también tenía el ministerio del campo de evangelismo, ¿sí? Y lo que le enseñó a sus discípulos fue evangelismo y misiones, evangelismo y misiones. Y obviamente tenemos también la parte de lo que es la liturgia dentro de las iglesias, que esa ya es una parte muy íntima de cada pastor, conforme a las epístolas del apóstol Pablo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante contradictorio y quiero que lo veamos a través de la luz de la escritura. Sí, por eso es importante la escritura, toda la escritura. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Dice, toda la escritura. Ok, adelante. Vas a estar leyendo los versículos, entonces estás pendiente, por favor. Adelante, léelos. Dios los bendiga. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Ok, muy bien. Entonces digan conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Por favor, prendan todas sus cámaras, Judith, Irenio, todos prendan sus camaritas para conectarme más con sus rostros y todo eso. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero como primer punto, toda la escritura está conectada, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Para poder hablar de este tema, de las finanzas y de la corriente de las finanzas, que realmente también están dentro de la corriente de Cristo, es importante conectar todo. Si no conectamos todo, entonces vamos a empezar como a manipular o a obligar o a hacer sentir a las ovejas como que es obligatorio el tema de las finanzas, y realmente hay un poder que es mucho más grande, que es el poder del agradecimiento y el poder del amor. Pero para que las personas puedan disfrutar de su vida financiera, que también Cristo la restaura, deben el evangelio tomar lugar, y sobre todo la imagen de Cristo tomar lugar en la vida de la persona, para que esto lo empiece a hacer naturalmente, por amor y no por obligación.
Por eso es importante conocer la corriente, la corriente, la corriente del evangelio. Todo está conectado, todo está en un plan perfecto absoluto. Lo único que ha cambiado ha sido siempre en los tiempos, las formas en cómo Dios trabajó con los seres humanos, con el mismo mensaje, pero siempre con la misma estructura. ¿Y a qué me refiero? Hay un tema hoy en día que es bastante complejo, ¿sí? Algunos pastores inclusive me han comentado, no ha sido uno ni dos, no muchos pastores me dicen, pastor, la verdad, el tema de los diezmos y las ofrendas, yo a veces me da cosa tocarlo en la iglesia porque como es un tema que es bastante atacado, entonces no sé cómo transmitirlo, prefiero orar y que ellos den lo que puedan. Bueno, Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ¿sí? Aquella que se hizo carne, aquella que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La Biblia siempre nos ha hablado de los diezmos y las ofrendas. La Biblia siempre nos ha hablado de la vida financiera también. Recuerden que cuando Dios rescata al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿sí? Dice que no solamente ellos fueron libres de la esclavitud, sino también se liberó la parte financiera. También se liberó, se liberaron las carreras universitarias, se liberaron los empresarios, se liberaron los médicos, se liberaron los arquitectos. ¿Por qué? Porque todo esto estaba bajo la esclavitud de Egipto. Todo esto. Entonces, cuando vino el Cordero y los liberó a través de esa sangre, pues Egipto empezó a entregarle todo el dinero, todo el oro, todo lo más costoso, se lo empezaron a entregar a aquellas personas que eran el pueblo de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que la riqueza del impío es para los justos. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 10, que cuando un discípulo de Cristo se levanta y resplandece la luz del evangelio, pues es imposible que no vengan inclusive hasta bendiciones de lejos. Dice que vendrán camellos, vendrá abundancia sobre la vida de esa persona, pero es cuando un discípulo se levanta y resplandece. ¿Y qué significa Isaías 60? Significa cuando un discípulo se aferra al evangelio y se aferra a ir en la misma dirección con Cristo, entonces ahí empiezan a llegar todas las cosas. Pero hoy quiero centrarme en lo que es el diezmo. Y la gran pregunta es, ¿el diezmo es obligatorio o el diezmo es por amor? Como primer punto, el diezmo aparece por primera vez. Aparece por primera vez la palabra diezmo. No estoy diciendo que sea la primera vez que lo hicieron, porque la verdad sería yo como decir, no, si es la primera vez que lo hicieron, tendría que tener mucho peso en esas palabras para poder decir eso, ¿no? Aparece la palabra diezmo por primera vez en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, ¿sí? ¿Y quién aparece con esta palabra o quién está dentro de esta historia y quién es el que está allí con el autor de esta historia? Abraham. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, porque vamos a hacer una línea del tiempo. Yo quiero que usted marque una línea del tiempo en su cuaderno de lado a lado, y yo ahorita le voy a empezar a dar unos aproximados de años, ¿sí? De generaciones en generaciones, para que usted pueda ver cómo los diezmos siempre han existido, cómo las ofrendas siempre han existido y cómo este principio universal de es mejor dar que recibir y Dios ama al dador alegre siempre ha estado aún desde los tiempos antiguos, empezando por ejemplo desde Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4, allí vieron dos personas que trajeron algo a Dios, ¿sí? Pero hubo uno de ellos que realmente resaltó en lo que dio. ¿Por qué? Porque dio de lo más gordo, dio lo mejor. Ese fue Abel. Abel dio de lo más gordo. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4? Leámoslo, por favor.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No, pedí que me leyera Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Perdón. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Vamos a empezar con Abel. Abel tenía el evangelio, tenía el cordero, creía en el sacrificio, pero ¿cómo fue lo que él ofreció? Leamos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los génitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, entonces trajo de lo más gordo. ¿Qué tenía Abel? Tenía el evangelio. ¿Qué tenía Abel? Tenía el sacrificio. ¿Qué tenía Abel? Tenía la única solución. Pero todo esto llevaba a Abel a ser una persona generosa. Él pudo haber escogido lo más flaco para Dios. Él pudo haber escogido lo mínimo para Dios. Y nosotros como pastores también debemos ofrecer a Dios de esa manera, ¿sí? Todo lo que sea para la evangelización mundial, todo lo que sea para las misiones, todo lo que sea para predicar a Cristo, siempre lo mejor, lo más gordo. Y si eso toma lugar en nuestros corazones, pues es imposible que en la iglesia no tome lugar también, ¿cierto? Es imposible. ¿Por qué? Porque eso va a ser transmitido también allí espiritualmente hacia las ovejitas, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos cómo ellos dieron todo, todo. Y si hablamos, por ejemplo, de Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios manda a Noé a construir el arca. Ustedes saben que él estuvo construyendo esta arca durante 120 años. 120 años construyendo el arca. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Pero no solamente Noé, sino también toda su familia. ¿Qué estaban allí invirtiendo? Estaban invirtiendo no solamente su obra de mano, sino que estaban invirtiendo su economía, estaban invirtiendo las carreras, estaban invirtiendo todo. Por eso las carreras universitarias, las empresas, los negocios, todo lo que nosotros tenemos debe ser para la evangelización mundial. Cuando una persona va a abrir un negocio, una persona es bueno que esté vestida a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque si una persona está vestida a la imagen de Cristo y tiene el evangelio claro y sabe para qué Dios lo creó, entonces no va a abrir su negocio ni siquiera para satisfacer sus propias cosas, sino que lo primero que va a abrir su negocio, cuando abra su negocio, va a decir: este negocio, Padre Celestial, lo quiero abrir, mi Señor, para poder, a través de este negocio, tener la economía para la evangelización mundial. Por eso es importante que este pacto sea traspasado desde nuestros niños. Nuestros niños deben empezar ya a saber qué es lo que van a hacer para el futuro. Como Keila, mi hija, hoy mismo estábamos hablando y yo le dije: Keilita, ¿usted cómo que va a ser odontóloga? Y me dice: no, papá, yo voy a ser presidente de Colombia. Y yo, wow. Y cuando usted le pregunta a Keila, ¿para qué quiere ser presidente? Ella me dice: para hacer la evangelización en toda Colombia y hasta lo último de la tierra, dice así. ¿Por qué? Porque ya se les está grabando el mensaje. Entonces estoy seguro que cuando lleguen el momento de ir al colegio y cuando llegue el momento de la carrera universitaria, ya van a tener claro por qué están estudiando. Ya van a tener claro para qué van a ser sus sueldos. Ya van a tener claro para qué va a ser su economía. Y es obvio que una persona que consagra su economía y su vida financiera para la evangelización mundial, para las misiones, es imposible que no vaya a tener para casas, es imposible que no vaya a tener para tierras, es imposible que no vaya a tener para sus negocios y para multiplicar más las cosas. Véanlo de esta manera. En algún momento escuché al Señor Jesucristo a través de su escritura que dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Realmente a nosotros también nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Como primer lugar, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo, aún nuestro cuerpo, nuestra salud física, todo le pertenece a Dios. Y Dios nos creó para su gloria. Y todo lo que Dios nos está dando y todo lo que está proviendo a las ovejas dentro de la iglesia es para la evangelización mundial. Por eso es importante que tengamos este pensamiento. Por eso es importante que vayamos en esta corriente. Es importante que veamos las cosas de la manera que Dios las ve. Noé y su familia lo ofrecieron todo para la evangelización mundial. Allí también estuvo Abraham, que era un hombre rico. Y Abraham todo lo ofrecía para la evangelización mundial. Todo lo ofrecía para la evangelización mundial.
Por eso, allí en esta historia de Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, aparecen dos personajes muy importantes. Anoten allí, Melquisedec. Melquisedec. Leamos ahora sí, Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Aparece Melquisedec. A ver. ¿Lo leo? Perdón. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio a Abraham los diezmos de todo? A Melquisedec, un prototipo de Cristo, rey de Salem, es decir, rey de Jerusalén, príncipe de paz. No tiene genealogía, ni tiene principio, ni tiene fin. Eso es importante que ustedes lo anoten. También aparece Abraham. Pongan allí, Abraham, el padre de la fe. El amigo de Dios, quien recibió todas las promesas. Todas las promesas. Y recuerden que todas las promesas de Abraham son las que nosotros estamos también recibiendo hoy. Eso lo vamos a ir conectando. Si usted entiende el principio de este mensaje, va a entender todo el final también. Si usted entiende el principio de este mensaje, va a poder conectar toda la historia y la corriente de cómo los diezmos y las ofrendas se fueron desenvolviendo en el transcurso de la época. Nunca han dejado de ser. Siempre han estado, pero hemos carecido de pronto de cómo explicamos esto de una manera que sea contundente y que las personas lo puedan entender a través del tiempo de la Biblia, y que ese corazón se despierte para poder allí que sea bendecida la iglesia y que sea bendecida la vida de las ovejas, porque el diezmo, eso es algo que hace, bendice la vida de las ovejas, bendice las familias. ¿Pero qué quiere robar el diablo? El diablo quiere robar precisamente eso. Por eso hoy tenemos a gente en YouTube buscando, allí en YouTube, poniendo en San Google, por favor, dicen en San Google, ¿por qué ya no debemos diezmar? Y salen 1000 predicaciones. ¿Sí? Porque pues buscan predicaciones, inclusive personas dentro de la iglesia buscan predicaciones que se acomoden a lo que ellos quieren o a lo que es su corazón. ¿Por qué no buscar predicaciones en San Google? A ver, San Google, muéstrame 2000 predicaciones, ¿por qué sí debería diezmar? Entonces, para romper con todo eso, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos muestra la corriente. Por eso es importante que conectemos toda la palabra, nunca la desconectemos. Siempre tiene que estar conectada en una sola corriente. ¿Quién aparece? Abraham, el padre de la fe. Leamos Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Veámoslo. A ver, necesito que el que esté colaborando con la escritura. El micrófono apagado. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces pongan allí, en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Acuérdense que Abraham es el padre de la fe, y nosotros la única manera para poder ser salvos es a través de la fe. Acuérdense que Abraham ofreció el mejor sacrificio, su propio hijo, su único hijo. Le puso la leña, ese hijo no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Eso fue allí en Génesis capítulo 24, lo anotan allí y lo leen en su casa. Fue llevado por su padre al mismo sacrificio, de la misma manera que el padre entregó a Jesucristo, como dice Juan 3:16. ¿Sí? Y cuando Abraham estaba levantando ya el cuchillo,
Dios mandó al ángel y le dijo, detente. Entonces, ¿qué apareció? Apareció el carnero. ¿Qué significa esto? La gracia. Por gracia sois salvos. Por eso es importante mirar a Abraham. Por eso es muy importante conectar también las cosas con la vida de Abraham. Y ahorita ustedes van a ver a través del transcurso de la corriente de la economía, ¿sí? En el tiempo, van a decir, wow, realmente los diezmos son muy importantes para la iglesia. Las ofrendas son muy importantes para la iglesia. Los líderes que están aquí deben encontrar estas respuestas. Porque cuando uno está vestido de la imagen de Cristo, uno quiere dar. Uno quiere dar, uno quiere darlo para Cristo. ¿Por qué? Porque uno quiere que todo el mundo se salve y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese fue Abraham, el padre de la fe, el que ofreció también a su Isaac. Por eso Abraham estaba vestido de la imagen de Cristo. Abraham venía de una batalla y lo recibe el sacerdote. ¿Quién lo recibe? Melquisedec. Repito, un prototipo de Cristo. ¿Y qué le entrega a Abraham? Le entrega pan y le entrega vino. Pan y vino. ¿Qué representa el pan y vino en este tiempo? Representa la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, qué tremendo que Abraham ya estaba disfrutando del evangelio y por eso el Señor Jesucristo dijo, Abraham quiso ver este día y lo vio. Miren, dése cuenta, él en fe, en esperanza contra esperanza, realmente entendió que Jesús es el Cristo, que era la única solución para todos los problemas de los seres humanos y vivió el evangelio en su propia carne. Prácticamente, si Abraham hubiera estado en este tiempo, hubiéramos visto una película de Abraham, como él hacía lo mismo que hizo el Padre con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Abraham es un prototipo inclusive también del Padre que dio a su único hijo. Ni siquiera se negó, no se negó. Entonces, por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Dios quiere también llamarnos a nosotros amigos. Amigos, pero esa palabra tiene peso. Esa palabra tiene peso porque somos hijos, pero que lo llamen a uno amigo también. Wow, esa palabra tiene bastante peso. Hay que creer. Hay que creer. ¿Saben? Un día en una reunión, en una de los entrenamientos de 40 días, a los cuales yo quiero que nosotros también tengamos un entrenamiento de 40 días aquí en Colombia, en un lugar, concentrados, encerrados allí. Solamente los fines de semana salimos para hacer algo, pero volvemos otra vez a estudiar de día hasta la noche, de día hasta la noche, juntos, así como lo hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Estos 40 días ya los he tomado varias veces. Cada año tomo 40 días de entrenamiento donde me concentro allá y salgo más lleno del Espíritu Santo. Salgo como una ráfaga. Entonces, presten atención aquí. Abraham no trajo los diezmos a Melquisedec por obligación. Él los trajo voluntariamente. Vino y se los entregó voluntariamente por fe. Abraham sabía en quién creía. Y conocía el principio universal de la riqueza. ¿Cuál es este? Es mejor dar que recibir. Dios ama al dador alegre. Abraham no obraba solamente por emociones. Él creía. Él era el padre de la fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Esa era la fe de Abraham. No veía nada, pero él estaba convencido. Ahora, esta palabra certeza, cámbienla ahí por un momento y pongan confianza, porque la traducción en el diccionario, esta palabra certeza significa confianza. Es una de sus formas, ¿sí? Confianza. Entonces, si decimos otra vez este versículo sería porque la fe es la confianza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Es tener confianza. Si había alguien que confiaba en Dios, era Abraham. Así Dios quiere que nosotros también desarrollemos esta confianza. Por eso es importante que nos vistamos de la imagen de Cristo. Abraham sabía y conocía
todo lo concerniente a Dios. Abraham no creía solamente por palabras, sino que ni por emociones, sino que estaba convencido de quién le había llamado. Entonces, para nosotros poder soltarnos en esa área y que esa área disfrute también nuestra relación con Dios, es importante saber quién fue el que nos llamó, empezando desde los pastores, los líderes y las ovejas de la iglesia. Si no sabemos quién nos llamó, vamos a pensar que es el pastor con el que tenemos esa relación, y no, nuestra relación es con Dios. Nuestra relación es con Dios. Y lo que les enseñaba la otra vez acerca en la iglesia, yo no sé si lo enseñé aquí en una clase, acerca del embudo, ¿cierto? La ley del embudo. Sí, nos gusta que nos echen harto, pero poquito, y no debe ser así. Ese no debe ser nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos creído. Por eso ustedes tienen que poner en práctica esto en sus iglesias. Hay muchas personas que luchan con esto. Que los diezmos ya son del tiempo de Moisés, que los diezmos es del tiempo de Moisés. No, los diezmos siempre fueron constituidos por Dios con un propósito. Ahora, yo quiero que usted anote allí este principio muy importante. Los diezmos allí están en el tiempo de Abraham, padre de la fe, quien conoció la gracia y la vivió, y se encontró con Melquisedec, un prototipo de Cristo, Ahorita ustedes van a empezar a unificar todas las cosas. Entonces vamos a hacer una línea del tiempo. Van a hacer esto, por favor. Quiero que lo hagan. No sé, esperen un momento a ver si lo pueden ver. Van a hacer esto. Van a hacer una línea del tiempo. Y a medida que vamos anotando, entonces usted va a hacer otra línea hasta donde vayamos. Usted sigue haciendo la línea, ¿amén? Usted sigue haciendo la línea. Procure coger una hoja en blanco completa. Y esta línea del tiempo la voy a dar no con fechas exactas ni días exactos, porque no hay un sistema cronológico bíblico para poder dar con exactitud realmente como fecha. Fueron 5, fueron 10. No. Nos guiamos por lo que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 5, donde habla de los años de vida de las personas, y este vivió tanto, y este vivió tanto, y este vivió tanto. Nos guiamos por ahí. Algunos, por ejemplo, escatólogos y teólogos estudian esta cronología, y algunos dan 650 años, otros dan 700 años, otros dan hasta 850 años. Pero mi punto no es los años, mi punto es la corriente, lo que vamos a empezar a conectar aquí. Entonces, lo primero que usted va a empezar a conectar aquí, ponga aquí, Adán. Aquí va a poner Adán, aquí, Adán. Desde Adán hasta el diluvio, va a poner 1656 años, desde Adán hasta el diluvio. Ahorita lo va a entender porque le estoy dando esta línea cronológica. Desde el diluvio, a otra lineecita adelante, desde el diluvio hasta Abraham, hay un aproximado de 427 años. Entonces, desde Adán hasta el diluvio, y desde el diluvio hasta Abraham. ¿Sí? Lo cual esto hace un aproximado de casi 2000 años, casi 2083 años aproximadamente de historia. Ahora, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿de dónde salió Abraham con los diezmos? Pues él tuvo que también aprenderlo. Él también tuvo que aprenderlo de parte de Dios. Amén. Porque no va a hacer las cosas para Dios yendo en una corriente diferente, sino que lo aprendió de Dios. Ahora, pasan 100 años, y nace Isaac. Otra lineecita. Pasan 100 años y nace Isaac. 100 años y nace Isaac. Amén. Nace Isaac y pasan 60 años y nace Jacob. Por eso Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Estos tres concuerdan. ¿Qué quiere decir esto? Estos van en la misma dirección y no se contradicen. ¿Por qué? Porque el mismo pacto que estaba en Abraham fue traspasado en Isaac, y este mismo pacto que fue traspasado en Isaac fue traspasado en Jacob también. Estamos hablando solo Cristo, solo evangelio. Pero es importante también que dentro de nuestro sistema
de evangelismo y de nuestro sistema, de lo que nosotros estamos haciendo, realmente las iglesias disfruten de la abundancia económica. Porque ¿cómo una iglesia va a hacer la evangelización mundial si no hay economía? ¿Cómo una iglesia va a hacer la evangelización mundial si no hay materiales? ¿Ah? O sea, se necesita de la vida financiera. Por eso, mi hermano y mi hermana, si usted ha caído de pronto en ese pensamiento de religiosidad, de que de pronto dicen prosperidad y ahí, uy, eso es del diablo, eso es del diablo. No, la Biblia también habla de prosperidad. Lo que pasa es que nuestro corazón nos inclina hacia ella, pero sí necesitamos la prosperidad para ir hasta lo último de la tierra. La necesitamos. ¿Saben cuánto se pagó, por ejemplo, en el LTS que se hizo aquí en el Hotel Tequendama, donde se invitaron 650 pastores? ¿Cuánto se pagó para que vinieran 45 coreanos de Corea del Sur para estar aquí con nosotros? Los hoteles que se hospedaron aquí en Colombia y aquí en Bogotá y en San Andrés, los buses que se alquilaron, el hospedaje que se le dio a aquellos pastores que venían de lejos. Mis hermanos, toda esta cuenta salió como en 450 millones de pesos. Y las reuniones fueron como 2 días nada más, como 2 días nada más. Y ellos son testigos de que realmente Dios da la economía cuando entramos en la corriente del evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero hoy en día tenemos muchos conceptos equivocados respecto a la vida financiera y es entendible. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos ladrones. Obviamente, se han levantado muchos mercaderes de la fe. Eso es lógico. Pero cuando encontramos la corriente del evangelio, ya no debemos tener miedo de hablar de esto. ¿Por qué? Porque la corriente del evangelio tiene la economía de la luz. ¿Qué es la economía de la luz? ¿Quién es la luz de este mundo? Pues la economía de nuestro Señor Jesucristo, para alumbrar las 237 naciones de la tierra. Por ejemplo, hace poco fui a Chile. ¿Cuánto costó el pasaje? Costó casi 3 millones de pesos. Y fui solamente por 10 días. Pero allá los discípulos también tenían que tener la economía para poder recibirnos en casa. Y ni siquiera preguntamos cuánto se gastaron en todo el tiempo que nos alimentaron y nos transportaron y todas esas cosas. No, ellos tampoco tienen tiempo para eso. ¿Por qué? Porque tienen su corazón para el evangelio. Esa es la economía que nosotros debemos tener. Una economía que no nos dé miedo, inclusive, dar nuestras propias vidas por llevar el evangelio. Pero si siempre estamos calculando y calculando y calculando y calculando, a ver, 2 más 2 son 4, y yo le doy esto, y si me sobra esto, no calculen su relación con Dios, solamente disfrute de su relación con Dios, y entonces Dios también disfruta enviando todo lo que Él tiene preparado para usted, para la evangelización mundial. Amén. Entonces nace Jacob y pasan 91 años de historia y nace José, que tenía la semilla del evangelio. Y allí muere José, pasan 71 años de historia y muere José, que tenía el evangelio de Cristo, ¿sí? Y muere José y pasan también 430 años de esclavitud. Miren todo el tiempo que estamos viendo que ha pasado. Es decir, han pasado aproximadamente de 650 años a 750 años de historia donde las personas no tenían la ley de Moisés y diezmaban. No había llegado todavía la ley de Moisés. Para aquel que dice, no, pero es que los diezmos, eso era de la ley de Moisés. Los diezmos era de la ley de Moisés. No. Mire, han pasado 750 años de historia y Moisés todavía ni se había aparecido por allí. Ni siquiera había nacido. Ahora, si usted está muy, como muy alimentado de lo que es el tiempo cronológico y yo no estoy dando con las fechas exactas, bueno, solamente quédese con el mensaje que estoy tratando de transmitir. Pero el punto es de que antes que viniera la ley de Moisés, las personas diezmaban, pero pongan allí, diezmaban por fe y diezmaban por amor, no por obligación. No por obligación. Díganme, Abraham sale de su tierra y de su parentela por fe. ¿Quién lo estaba obligando? Nadie. Porque había creído en Dios. Había creído en el viviente que me ve. Había creído realmente en la corriente del evangelio. Había creído en aquella tierra prometida que fluiría leche y miel, donde nacería Jesús llamado el Cristo.
por favor. Esto es importante entenderlo. Por eso no tenemos que tener miedo de hablar de los diezmos y las ofrendas. Todo lo contrario, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice la Escritura. Si tengo miedo de hablar de la vida financiera, bueno, primero entonces vistámonos de la imagen de Cristo, vistamos las ovejas de la imagen de Cristo, y cuando estén vestidos de la imagen de Cristo y sepan para qué es la vida financiera, van a entender la corriente del evangelio, aún en los diezmos y las ofrendas. Entonces, vienen los 430 años de historia de esclavitud, y Dios envía a Moisés. Lo envía con el cordero, se libera la vida financiera y llegan al monte Sinaí, pasando unos meses, llegan al monte Sinaí y allí le entrega la ley. Allí les entrega la ley. Pongan allí, llegó la ley. Pero hay algo muy importante que usted debe considerar en esto. El sacerdocio que tenía Abraham, el sacerdocio al cual asistía Abraham, porque él asistía al sacerdote Melquisedec, era según el orden de Melquisedec. Pónganlo también porque son puntos muy claves, según el orden de Melquisedec. Pasan todos esos años de historia y viene un cambio de sacerdocio. Pongan allí, cambio de sacerdocio. En esas líneas que están haciendo, imagínese usted ahí, cambio de sacerdocio. Entonces, se cambia el sacerdocio de Melquisedec y empieza el sacerdocio de los levitas. Y el sacerdocio levítico es por la ley. Es decir, que el diezmo que era por la fe y voluntario y por amor, ahora se convierte en un diezmo por ley. Quiere decir un diezmo obligatorio, un diezmo judicial, un diezmo o lo das o lo das. O lo das o lo das. Y este diezmo es practicado de generación en generación, hasta el tiempo de Malaquías. Pongan atención, hasta el tiempo de Malaquías. Por eso vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 8 hasta el 11 para mirar cómo era el diezmo bajo la ley. Porque hemos utilizado inclusive este versículo lo hemos utilizado para hacer sentir a la gente, usted es un ladrón, usted es esto, usted es maldito porque usted no da, usted es maldito porque usted da. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido a través de Jesucristo. Deben entender de que ya no vivimos bajo la ley. Tenemos por eso mirar cómo se conecta toda la palabra y toda la corriente de la palabra en el Antiguo Testamento. Por favor, leamos Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 11 para que entiendan lo que era un diezmo judicial y un diezmo bajo la ley. ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? A ver, léelo, pastor. Pastor, léelo completo, por favor, todo, hasta el versículo 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? Que desde el momento de la ley que le entregan a Moisés, allí en el Sinaí, hasta Malaquías, y aún los 400 años de silencio que vinieron después de los profetas, que fueron 400 años de silencio, es decir, donde ya no se hablaba de Dios. Todo ese tiempo, el diezmo era obligatorio y era bajo la ley. O lo das o eres maldito. O lo das o eres maldito. Por eso, hoy en día, mis hermanos, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, no puedes llamar maldito a un hijo de Dios. No puedes llamar maldito a un hijo de Dios. No puedes llamar maldito lo que Dios ha bendecido. Pero yo era uno, por ejemplo, que predicaba, si tú no diezmas, mire, mi hermano, le cae maldición. Yo lo predicaba.
Yo lo decía. Oye, realmente hoy siento hasta vergüenza porque Dios me redarguye y cada vez me acuerdo de esto y decía, pero qué locura, como una persona leyendo tantas veces la Biblia puede caer inclusive en esto. Claro, todos podemos caer en todos estos errores doctrinales. Por eso tenemos que conectar toda la corriente de los 66 libros. No se pueden despegar. No se pueden, digan conmigo, la corriente no se puede despegar. Tiene que estar toda conectada. Entonces, los diezmos siempre han existido desde antes de Moisés, pero hubo un cambio de sacerdocio al sacerdocio levítico. ¿Y para qué fue dado el sacerdocio levítico? Van a anotar Gálatas capítulo 3 y lo van a anotar del 1 hasta el último versículo. Póngale 1 y le pone una rayita hacia adelante. Hemos dicho, eso significa completo. Allí Dios organizó la ley para llevar al pueblo de Israel a que se dieran cuenta que ellos no podían solucionar los problemas por sí mismos. Ese fue el plan de la ley santa. A través de la ley santa, Dios les estaba dando un mensaje. Ustedes no pueden cumplir. Ustedes no pueden salvarse. Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Ustedes no pueden salvarse por sí mismos. Ustedes no pueden llegar al cielo por sus propias obras. Por eso les estoy mostrando la ley. Mira, la ley es para que ustedes traten de vivirla, a ver si la pueden cumplir completa. Por eso ellos, en todo este encierro de ver la ley que era tan santa, ellos empezaron a ver pecadores. Entonces, ¿qué era la ley? La ley era un ayo. La palabra ayo significa niñera. Era un ayo que los estaba custodiando y los estaba llevando y los estaba encerrando hasta que viniera la promesa. Escuchen aquí, hasta que viniera la promesa. Voy paso por paso. Entonces repito aquí, el tiempo de la ley llega, hay un cambio de sacerdocio, de Melquisedec al sacerdocio levítico, viene toda la historia de la ley, los profetas y los salmos, vienen los 400 años de silencio, ¡pum! Y aparece por allí uno en el desierto, preparando el camino del Señor. ¿Quién era? Juan el Bautista. Él fue enviado para preparar el camino del Señor. Y lo reconoció y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo? Él es el Mesías, Él es Jesús el Cristo, el que estábamos esperando, el único que puede salvar a toda la humanidad. Entonces viene Cristo y muere en la cruz y resucita al tercer día y se presenta a todos ellos y cumple con toda la ley, los profetas y los salmos, como dice Lucas capítulo 24, versículo 27, como dice también Lucas capítulo 24, versículo 44, que todo lo que está escrito desde Moisés, la ley, los profetas y los salmos, todo estaba escrito y todo hablaba de él. Entonces viene Cristo y se sube en la cruz y consuma todas las cosas, como dice Juan 19:30, consumado es, he pagado el precio. Y aquí viene algo interesante. Vuelve a haber un cambio de sacerdocio. Es decir, Cristo viene a rescatar lo que se había perdido. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 28. Yo lo voy a leer, por favor. Presten mucha atención a esto. Voy a leerlo yo. Hebreos capítulo 7, versículo desde el 11 al 28. Si quieren, saquen sus Biblias, por favor, todos. Saquen sus Biblias todos y vamos a confirmar estas palabras. Vamos a tratar de avanzar más rápido porque el tiempo está pasando y este tema es bastante amplio, pero sé que lo vamos a culminar. Hebreos 7, versículo 11 al 28. ¿Ya lo tienen todos juntos? Hagan así con la manito si lo tienen todos juntos. Muy bien. Entonces recuerden, por favor, recuerden esta línea de tiempo. Escúchenme, mírenme aquí, por favor. Línea del tiempo. Antes de Moisés se diezmaba por fe, por amor, por gracia, según el orden de Melquisedec. Viene la ley, hay un cambio de sacerdocio de Melquisedec a un sacerdocio levítico. Viene Cristo, muere en la cruz y vuelve a haber un cambio de sacerdocio. Leámoslo. Si pues la profesión fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio,
Hubo un cambio de sacerdocio. Anoten allí, un cambio de sacerdocio en el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, no cambia solamente el sacerdocio, sino también cambia la ley. Entonces, póngale allí donde usted había puesto ley, allí tache una X. ¡Pa! Cambio del sacerdocio y cambio de ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Estén aquí, versículo 14, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces, allí marquen eso, a semejanza de Melquisedec, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando del Señor Jesucristo, una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí, atención, mayor que el de Melquisedec, mayor que el de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es ese sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿qué estamos encontrando en esta escritura? Que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Presten atención aquí para que podamos conectar todas las cosas. Viene el tiempo cronológico, todos los tiempos. Aquí está Melquisedec, aquí en este pedacito está Melquisedec. Todo esto, fe, gracia, corazón que ama a Dios. Aquí viene y se convierte el diezmo en ley, no se deja de diezmar, se convierte el diezmo en ley. Y el diezmo se convierte en algo obligatorio, o lo das, o eres maldito. Desde ese tiempo de la ley, pasan la ley, los profetas y los salmos. Viene el tiempo donde nadie habló de Dios, fue el tiempo de silencio de 400 años de historia. Termina con el libro de Malaquías. Aparece Juan en el desierto, predicando y preparando el camino para el Señor. Pasan 33 años de historia. Viene Jesús y muere en la cruz y vuelve y cambia el sacerdocio. Y el sacerdocio que trae Jesús no es según el orden de los levitas, es según el orden de quién? De Melquisedec. Exactamente. Entonces viene a restaurar el sacerdocio que estaba viviendo Abraham. Viene otra vez a conectar lo que se había desconectado. ¿Estamos aquí todos? Es importante entender esto. Ahora, presten atención aquí. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 9. Yo lo voy a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. Porque Jesús es
el sumo sacerdote. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Entonces Jesús también trae un sacerdocio. Melquisedec tiene un sacerdocio, cambió el sacerdocio levítico y vuelve otra vez a cambiar el sacerdocio. Pero este sacerdote es Dios, Dios mismo. Abraham le entregaba los diezmos a Melquisedec. Los judíos le entregaban los diezmos a los sacerdotes levitas por obligación. Pero se levanta un sacerdote que es inmutable, un sacerdote que es indestructible, un sacerdote que tiene un mejor pacto. Y dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Y vamos a leer ahora Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, porque este sacerdote vino a abrir el camino con su propio cuerpo. Entonces, ofreció pan y ofreció vino. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, entregó el pan y entregó el vino. Ahora pongan allí Primera de Corintios, porque tienen que tener la concordancia y la conexión de todo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. A ver, ¿de quién estaba hablando Melquisedec cuando le estaba dando pan y le estaba dando vino? A Abraham, el padre de la fe. Melquisedec le estaba diciendo, la única solución es el cuerpo y la sangre que Jesús entregará en el futuro. Prácticamente lo estoy parafraseando. No dice eso, pero lo estoy parafraseando. Abraham veía esto por fe. Dice el versículo 23, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ahí escriban el pan y el vino que le entregó Melquisedec a Abraham, representaba la cena del Señor y el cuerpo y la sangre que el Señor Jesucristo iba a entregar para salvar a la humanidad. Entonces nos damos cuenta que Jesús viene a cumplir como verdadero rey, como verdadero sacerdote y como verdadero profeta lo que Melquisedec le estaba enseñando y le estaba transmitiendo allí al padre de la fe. Pero ahora vamos a hablar de Abraham con sus diezmos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 10. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 5 al versículo 10. Y voy a ir muy despacio, porque a través de esta lectura usted va a conectar todo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve a repetir otra vez. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Ahora dice, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí, vamos a leer ese versículo con fuerza, porque fue Dios quien dio la orden de que el sacerdocio de Cristo tenía que ser según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio que nosotros estamos viviendo no es el sacerdocio según el orden levítico,
Por eso cuando yo voy a una iglesia y algunas personas dicen, aquí están los levitas y ahora los levitas y los levitas. No, todavía están viviendo la ley. Nosotros estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ya no somos levitas. Somos hijos de Dios. Y fue el Padre quien constituyó a Jesús de Nazaret en ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Ahora, volvamos otra vez a Hebreos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 y aquí vamos a empezar a conectar todo lo que hemos estudiado también. Yo quiero que usted se esté conectando solo con la escritura. Yo aquí no estoy usando palabras persuasivas ni nada de esas cosas. Solo usted se está conectando con la escritura. Amén. Y está conectando todos los tiempos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni de vida, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿A quién le estaba entregando realmente los diezmos Abraham? A Cristo, a Dios mismo. A Dios mismo. Entonces dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Por eso, mientras que la iglesia no sepa realmente quién es Cristo, usted puede predicar una cantidad de cosas sobre los diezmos y las ofrendas, pero si ellos consideran a quién le están dando sus diezmos y sus ofrendas, lo van a dar con mucha alegría y con mucha felicidad. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Desen cuenta que los diezmos nunca pararon, los diezmos siempre estuvieron desde el tiempo de Abraham, pero cambiaron al sacerdocio de la ley. Hasta estas personas que diezmaban, aquí eso es muy importante que usted lo entienda, estas personas que diezmaban en el tiempo levítico fueron personas que aprendieron a diezmar inclusive del mismo Abraham. Lo aprendieron de él. Entonces el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos de todo y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando de la ley. Pero aquí viene a hablar de alguien más importante que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién es el que vive? Cristo. ¿Y quién es el que reina? Cristo. ¿Y quién es el que debe recibir realmente los diezmos de las personas? Cristo. Cristo. Exactamente. Les estoy mostrando cronológicamente cómo estos sacerdocios fueron cambiados, pero cómo nunca se desencajaron de su propósito. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto es algo muy interesante. Esto es algo muy glorioso. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, vamos a ver algo más impactante todavía. Vamos a ir a Gálatas. Ahora Dios me está trayendo esta escritura a memoria. Gálatas capítulo 3. Esto es hermoso. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos de la fe de Abraham. De la fe de Abraham. ¿Sí? Dice, leámoslo desde el versículo 26. Desde el versículo 26 dice, pues todos sois, Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Versículo 29, todos en voz alta, escúchenlo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, estamos aquí conectando el sacerdocio de Abraham y las obras de Abraham. ¿Por qué? Porque si realmente hemos creído en Cristo, tenemos que seguir las obras de Abraham. Las obras de Abraham. Entonces, el diezmo hoy en día ya no es obligatorio. El diezmo hoy en día ya no trae maldición. El diezmo es por amor. El diezmo es por fe. Por eso, el diezmo es una forma también donde nosotros nos hacemos un autoanálisis. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Y cómo es nuestro amor por la obra de Dios? Ni siquiera analizamos, es que el diezmo se va para aquí, se va. No. Es mi relación con Dios. Es mi relación con Dios. Y allí donde a Abraham le entregaron el pan y a donde a Abraham le entregaron el vino, es decir, donde le hablaban de Cristo y del evangelio, allí Abraham dio los diezmos de todo. ¿Y sabe qué hizo Melquisedec? Después de que le entregó los diezmos de todo, lo bendijo. Lo bendijo. Esto es importante entenderlo, mis hermanos, porque es importante transmitirlo a la iglesia. No nos podemos negar a algo que Dios hizo. Ahora vamos a leer, por favor, para culminar esta enseñanza, vamos a leer Juan capítulo 8, porque habían allí unas personas que ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. No sabían lo que estaban diciendo. Vamos a leer desde el versículo, voy a ponerlo aquí, desde el versículo 33. Y vamos a culminarlo en el versículo 39, pero en el 39 ustedes tienen que poner mucha atención. Aquí se levantaron los judíos, los sacerdotes, los fariseos contra el Señor Jesucristo, diciéndole, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice así, le respondieron, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondió, aquí en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, nosotros que hemos creído en Cristo, venimos según el orden de Melquisedec, no el orden levítico. Por eso las obras de Abraham, que también incluyen los diezmos y las ofrendas, que son por fe, que son por gracia, también deben estar en nuestra vida. Y Jesús mismo lo dijo, si fueseis hijos de Abraham, es decir, si vinieran de Abraham, pues simplemente las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Él se aferró a la palabra del pacto. Vete de tu tierra y de tu parentela. Estuvo caminando por fe durante 25 años hasta que llegó la promesa. Hasta que se cumplieron las promesas en él. Nació Isaac. Vino el tiempo de la gracia. Todas las cosas que Abraham recibió como bendición, nosotros también las hemos recibido de parte de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a hacer un foro, por favor, acerca de este mensaje. Bueno, están que se dan foros.